todos y sean bienvenidos a su canal Brain Victim. Me da gusto estar de nuevo con ustedes en estos relatos terroríficos que de solo escucharlos ya no vas a poder dormir. Entonces, acompáñame a un viaje a las mentes más retorcidas de la historia para así dilucidar el tema. Me gustaría saber, ¿qué tanto harías o a qué costo llegarías para conservar tu belleza? ¿Cuál sería el precio por la eterna juventud? ¿A qué grado llega tu visión para obtener el realismo de tu edad? ¿Aceptas la realidad de que estás envejeciendo, perdiendo tu finura? Estas y otras respuestas las vas a tener a continuación, pero con un método tan repulsivo que te va a erizar la piel. Tanto que vas a apreciar los métodos que conocemos actualmente para rejuvenecer y ganarle la partida al Padre Tiempo. El método del que te platico es el líquido vital, que siempre ha sido símbolo sagrado en varias culturas. En ella se refleja un sentimiento de vitalidad. A decir verdad, era el agua de los dioses. Esa sustancia tan viscosa, con olor a hierro, denominada sangre, que fluye por nuestras venas a cada minuto de nuestras vidas. Puesto que sin ellas, nuestro cuerpo no funcionaría. Es por eso que alguien, en algún momento exacto de la vida, pensó que la sangre tenía elementos para tener la juventud eterna y, sobre todo, una belleza sin igual. Aunado a eso, ¿te imaginarías beber sangre y sentir que va resbalando por tu esófago lentamente? Sentir ese sabor a metal o meterte a una bañera repleta de sangre para sumergirte en esa agua roja, untarte ese fluido como si fuera crema humectante en tu piel envejecida, para así absorber los nutrientes necesarios que tu vitalidad y juventud te reclama, y en ese momento de terminar tu baño, salgas más joven que nunca. ¡Qué interesante! Suculento y tétrico. ¿No lo crees? ¿Te imaginas llevar a cabo estos procesos? Yo estoy convencida de que no, pero hubo alguien que sí lo pensó y sobre todo lo llevó a la práctica. ¿Quieres saber quién fue? ¿Quién hizo esas atrocidades? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a este viaje por la historia. Hungría, 1560. En los castillos más bonitos y recónditos de Hungría vivía una familia de las más adineradas y aristócratas de la historia. No tenía necesidad de ir a buscar alimento, pues todo lo tenían al alcance de sus manos. Eran suculentamente conocidos y demasiado ricos. Por siguiente, ellos podían hacer lo que quisieran. En esa familia, en la cual sentían que la gente debía siempre estar a sus servicios, en un soleado, hermoso y caluroso día, un 7 de agosto de 1560, nace Elizabeth Báthory. Se rumoraba que ella era la prima del primer ministro de Hungría y sobrina del rey de Polonia. Algunos autores sugieren, por las investigaciones que se han llevado a cabo para comprender más su vida, mencionan que entre sus parientes lejanos se encuentra Vlad Tepes, mejor conocido como Drácula. Elizabeth era una niña que tenía una educación excepcional,
Como ya lo comentamos, pertenecía a la aristocracia. Cabe mencionar que era demasiado educada, inteligente, sabía artes políticas, ciencia, hablaba 4 idiomas, es decir, era políglota, y era aficionada a la astronomía y la alquimia. Por otro lado, entre los miembros de su familia se encontraban antecedentes esotéricos, verbigracia. Se encontraba un tío que adoraba a Lucifer. De igual modo, otro pariente que se dedicaba a la magia negra y, por supuesto, a la alquimia. Otros investigadores nos han dado luz a que la familia que pertenecía a Báthory estaba constituida por rasgos endógenos. Esto era común, que practicaban relaciones sexuales y el casamiento entre parientes con el afán de preservar el linaje real. Es decir, querían conservar la sangre azul. Se cuenta también que Elizabeth Báthory, a la edad de 4 o 5 años, sufría ataques de rabia, las cuales los médicos de la época la identificaban como epilepsia. Báthory fue introducida en las enseñanzas de la brujería por culpa de su nodriza, puesto que ella se dedicaba a esta práctica. Por ende, era considerada como bruja. Elizabeth se casó a la edad de 15 años con un noble que era un valeroso guerrero. Sin temor a nada, llevaba por nombre Nadasi. Era un hombre fuerte, atlético, decidido y en la guerra un prodigio. Por eso se había ganado el apodado Héroe de Negro. Los recién casados se fueron a vivir al castillo en Cárpatos, que aquel poco tiempo de haber juntado sus almas en santo matrimonio, el héroe negro tuvo que partir a la guerra para así comandar sus fuerzas armadas y las legiones que comandaba. Nuestro valeroso caballero estuvo fuera de sus aposentos por un periodo demasiado largo. Esto ocasionó que Elizabeth no aguantara el confinamiento y el aislamiento social. Es por ello que decide fugarse del castillo para mantener relaciones sexuales con un joven noble, al que le apodaban el vampiro. Por eso, el extraño aspecto físico. Luego de tener su amorío, regresa al castillo y empieza a tener relaciones lúdicas con sus doncellas. Desde ese momento, Báthory comienza a interesarse por el esoterismo, ya que con la ausencia de su marido, empezó a crear una corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Con el pasar de los años, Báthory se observó al espejo y miró que su rostro bello ya tenía arrugas y que su belleza ya no era la misma que antes, que los años no pasan en vano y por ende ya no era la misma jovencita de hace 15 años. Es por ello que se horroriza y empieza a maquinar todo tipo para conservarse de hermosa y bella, elegante, conservando un aspecto de princesa, como si en ella no pasaran los años. Entendía que estaba envejeciendo, entonces necesitaba un método importante para detener ese proceso. Fue entonces que salió corriendo de sus aposentos y de pronto se dirigió a la habitación en donde su nodriza se encontraba. Esta la ve y le pregunta: ¿qué le está pasando? ¿Por qué tan desconcentrada, mi niña? Báthory, llorando, la abraza y se le hinca ante su nodriza, diciéndole que su belleza estaba a punto de desaparecer. La nodriza lo observa con ojos de preocupación, la agarra de los hombros, le dice que se levante y que la mira a los ojos, y de pronto dice las palabras mágicas a aquella nodriza: ¿quieres que tu belleza se recupere? Báthory pega una sonrisa de oreja a oreja. Los ojos se le volvieron de luna llena. Le dijo Báthory a su nodriza sin ningún reparo ni temor a equivocarse: ¡por supuesto que sí! Dame el secreto, por favor, para detener este proceso.
La nodriza la toma de las manos, le acaricia el rostro y con un tono de dulzura amarga le dice: no te preocupes, hija, yo te ayudaré. Solo tienes que seguir los pasos idóneos y correctos para llegar a conseguir el ingrediente principal y único. Báthory, extasiada, no le importaba nada, solo el recuperar su belleza. Es así que la nodriza, sin prisa alguna, le dice, con un tono áspero: la fuente de la eterna juventud radica en los sacrificios humanos. El líquido vital que desprende de cada cuerpo se llama sangre. Lo único que debes hacer es conseguir ese líquido viscoso, bañarte en él para que tu piel absorba la vitalidad del sacrificio y tú seas joven toda la vida. Elizabeth, contenta y a la vez anonadada, sale de los aposentos de la nodriza pensando en lo que le había dicho aquella nodriza, a la cual era su gran confidente. Cabe destacar que para la época donde ella observaba que su belleza se la consume el viento, la condesa por primera vez fue madre. Otros investigadores cuentan que anteriormente sostuvo una aventura con un sirviente del castillo, el cual ella vivía, y a la edad de 13 años quedó embarazada. Se cuenta que ella era una madre sobreprotectora, eso porque impedía realizar todo tipo de rituales para conservar su belleza, pero no era por falta de miedo, sino que también pensaba que la aristocracia a la que pertenecía la iban a tachar y sobre todo la iban a malmirar. Pero en su cabeza sonaba como un taladro. Las repeticiones unisonoras. La nodriza había implantado en su mente, las cuales eran belleza eterna, belleza eterna, belleza eterna. Por ende, cada vez que escuchaba esa voz, sentía un gran dolor en su corazón. Tiempo después, y repentinamente, un 4 de enero, su esposo muere de una súbita enfermedad durante una de sus batallas libradas, lo cual provocó que Elizabeth sintiera una liberación de una forma que no tardó mucho en poner a prueba los consejos que su nodriza le había obsequiado. Un dato curioso es que lo primero que hizo cuando su esposo falleció fue echar del castillo a su suegro, por la simple y sencilla razón que ésta lo odiaba demasiado. Su primer homicidio fue contra una joven sirvienta desdichada. Su único pecado fue ser distraída. De forma que hizo enfadar a Elizabeth y la hizo de una forma que vamos a ver la siguiente historia. Y fue más o menos así. La sirvienta estaba peinando a Báthory y ésta le da un tirón en la cabeza, la cual hace que gritara de dolor y sobre todo que le doliera hasta los huesos ese jalón. Por ende, la condesa, de una forma repentina y sin pensarlo, le suelta tremendo bofetón con una pesadez en la mano desmedida, lo cual provoca que del impacto saliera sangre del rostro de la sirvienta. Fue en esos momentos que Báthory observa su mano, la compara una con la otra, ya que en la que tenía líquido, ese líquido viscoso llamado sangre, se ve más clara, más rejuvenecida. Y en acto seguido, le dice a los otros sirvientes del castillo que se llevaran a la muchacha y le cortaran las venas. Que le pusieran la sangre en unos recipientes y que prepararan la bañera. Desde ese momento, Elizabeth se obsesionó con la sangre, a punto
sin retorno, del cual tomaba medidas drásticas para obtener su elemento primordial para su ritual. En ocasiones Báthory se disponía a recorrer todo Cárpatos con su carroza tan ostentosa, para así secuestrar a las pequeñas doncellas, y sobre todo era un privilegio si las encontraba vírgenes. Algunos autores nos cuentan que ella quería mujeres vírgenes porque su sangre era pura y no olía mal. Las llevaba al castillo. Acto seguido, hacía todo lo indispensable para conseguir el líquido preciado. Cuenta también que mandaba a las empleadas de su castillo, la cual ella tenía mayor confianza, a que empezaran a realizar una convocatoria, la cual consistía en ofrecer trabajo dentro del castillo. Sus convocatorias eran tan masivas que llegaban las jóvenes a pedir empleo, luego entonces se disponían a secuestrar a toda incauta que por necesidad pues iba a pedir unos cuantos pesos a cambio de su trabajo. Las llevaban al cuarto más oscuro de un sótano para poderlas encadenar, cortarle las venas, y cuentan que la propia Báthory muchas de las ocasiones realizaba el trabajo sucio para obtener el líquido precioso. Luego entonces, lo único que Báthory tenía que hacer era esperar en su tina a que le llevaran la sangre para así empezar su tratamiento. Cabe destacar que ella pensaba que las toallas absorbían todo el nutriente adquirido en esos baños, así que les decía a sus fieles doncellas que les regalaba un poco de su vitalidad. Lo único que tenían que hacer era lamer todo su cuerpo, para así limpiarle la sangre que había nutrido su piel. Por ende, conservar la vitalidad en cada baño, ya que le costaba tanto conseguir la sangre para que en unas simples toallas quitaran el efecto. Había ocasiones en las cuales la condesa seleccionaba a las víctimas de mejor ver, las encerraba por años en los sótanos para estar extrayendo lentamente por medio de pequeñas incisiones su sangre, con el fin de beberla, al grado que se podía servir una copa de sangre, acompañarla con sus alimentos o un vaso antes de dormir. ¡Qué delicia! Los huesos eran aprovechados por los hechiceros del castillo, los cuales estaban convencidos que los cuerpos sacrificados daban mejores resultados para utilizarlos en la alquimia. Durante 11 años, los campesinos del lugar vivieron aterrorizados por Elizabeth, ya que cada vez más iban encontrando los cadáveres de las mujeres que iban a solicitar empleo o que las empezaban a raptar. Cabe destacar que en los primeros años de las crueles matanzas, la condesa se preocupaba por darle sepultura a los cuerpos, pero con el paso del tiempo, mejor los arrojaba al bosque para que así los animales se pudieran alimentar de esos desperdicios, los cuales ella así lo consideraba. En consecuencia, los aldeanos estaban estremecidos y comenzó a circular un rumor en el pueblo que algo estaba sucediendo adentro del castillo. La multitud enardecida se organizó y empezó a realizar vigilancias al castillo para descifrar lo que estaba ocurriendo. Los campesinos realizaron una revuelta, se quejaron ante el soberano, insistiendo que el castillo estaba maldito y que además era residencia de vampiros. Como ya dijimos, en aquel entonces, la condesa era una de las personas más adineradas y pertenecía a las familias más importantes del momento. El soberano contempló que no se podía hacer nada y en ese mismo momento desecharon las quejas del pueblo. Pero la dedicación del pueblo unido tomó fuerza, tanto que en el año de 1610 sus peticiones fueron escuchadas y finalmente una tropa de soldados interrumpieron en el castillo. Al entrar, encontraron el escenario repugnante. Demasiada sangre. Había por todas partes. No podían imaginar cómo era posible que esa persona hiciera eso. La sangre corría fresca aún
entre las paredes y otra más coagulada en el piso, como charcos, cuerpos de mujeres terriblemente torturadas, un artefacto de tortura llamada la Dama de Hierro. Se cree que Elizabeth la inventó y la mandó a hacer para extraerles más rápido la sangre. Liberaron a la gente que estaba encerrada en los calabozos. De inmediato buscaron a la condesa y la condujeron a la prisión, sus crímenes que por 10 años había ocasionado. En su juicio, todas las pruebas apuntaban de que ella era la culpable. Se encontraron 80 cadáveres enterrados en el castillo y testigos que la habían visto matar con sus propias manos. Confesó haber asesinado y con sus hechiceros, que eran sus cómplices, se les acusó de haber matado a más de 600 jóvenes y haberse bañado en la sangre con el fin de conservar su hermosura y su lozanía. Expresó que ese olor de la muerte le seducía, conjugado con la tortura, las orgías lésbicas, que al final poseía un siniestro perfume. Sus cómplices fueron encontrados culpables, condenados a ser decapitados y quemados en la hoguera. Elizabeth, por ser parte de una familia rica y de tener aún varias influencias en la nobleza, por ser íntima amiga del rey de Hungría, la condesa fue condenada a la muerte lenta. La encerraron en su dormitorio, dejándole una pequeña ranura, por la cual pasaban algunos desperdicios de comida y muy poca agua. Murió 4 años después de permanecer en ese aislamiento, ya que no podía comunicarse con nadie. Un día solo dejó de comer, de respirar y falleció en 1614, a la edad de 54 años. La leyenda empezó a crearse en Cárpatos. Empezaron a decir que un fenómeno extranormal abandona las ruinas del castillo para atacar a las doncellas. Vaya, uno se lleva cada sorpresa cuando uno siente que lo vio o escuchó todo. Nos sorprende cada día más. ¿Y tú, estarías dispuesto a todo para conservar la belleza eterna? Pensándolo bien, creo que sí. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir todos los videos que estaré subiendo. Comparte con tus amigos. Pon un comentario sobre qué asesino serial te gustaría que habláramos en el próximo video. Tu ayuda es muy importante. Hasta luego.